Bendiciones a todos, hermanos. Un gusto poder de nuevo estar aquí con ustedes en este video. Y esta vez vamos a hablar de un tema importante, obviamente trascendental dentro de nuestra vida como hijos del Señor, también como parte de la iglesia, y es el bautismo en agua. Y sobre el bautismo en agua nos vamos a entrar en algunos puntos. Esta vez hay mucho que hablar acerca del bautismo en agua, así que voy a intentar acotarlo a puntos específicos que son muy importantes. Vamos a ver acerca de la importancia del agua como elemento espiritual. Vamos a revisar un poco los bautismos proféticos, simbólicos que hubieron en el antiguo pacto. Y vamos en Israel en este caso, y luego cómo esto se traduce luego a lo que el Señor Jesucristo nos pide a nosotros como iglesia, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si vamos a volver a utilizar estas imágenes para poder ir entendiéndolo de una mejor manera? Entonces, lo primero, quisiera mostrarles este versículo de Hebreos 6:2, que dice de la doctrina de bautismos. Está hablando de las cosas elementales, aquí el escritor de Hebreo, las cosas elementales que deberíamos conocer nosotros como hijos del Señor. Y habla de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son cosas que son elementales que aprendamos nosotros como discípulos de Cristo. Yo creo que cualquier hijo del Señor que es parte de la iglesia debe entender estos elementos, y uno de ellos obviamente es el bautismo en agua. Ahora fíjense que Hebreo está diciendo de bautismos, se está usando el plural. Está hablando del bautismo en agua y obviamente del bautismo en el Espíritu Santo, para que podamos comprenderlo. Entonces, ya con este versículo entremos a lo primero. ¿Por qué el agua? ¿Por qué Él decide, el Señor, bautizarnos en agua? ¿Por qué no fuimos bautizados, digamos, o sumergidos en otro elemento? ¿Sí? Como sabemos, en la cena, por ejemplo, del Señor, la sangre y el pan tienen un significado específico, tienen una razón de ser espiritual, ¿sí? Y al mismo tiempo el agua también tiene una razón de ser en el bautismo, y es la razón por la que nos sumergimos o somos sumergidos en ella. Segundo de Pedro, fíjense, 3:5 dice, hablando de los que ignoran la voluntad del Señor, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Este versículo es súper interesante en lo que Pedro está diciendo. Imagínense que Pedro no tenía la idea de la tierra esférica que aparece después con Galileo, en fin, con Newton y todos estos personajes históricos, sino que pero dentro de su cosmovisión, por lo que él entendía de la escritura, del Génesis, él sabía que el agua, que la tierra provenía del agua y que por el agua subsistía. O sea que los ciclos de agua hacían la mantención de la tierra. Yo he hablado de esto bastantes veces, incluso en el video donde hablamos de cómo la tierra es cíclica, la creación es cíclica, cómo por ejemplo, las tribus, las diferentes tribus originales de ciertos territorios, los pueblos indígenas, tienen en gran medida su cosmovisión creada en base a esta idea de los ciclos. Básicamente porque una de las cosas que hace subsistir la creación es el agua, y el agua funciona, el agua física, de forma cíclica. De esto yo hablé un poco también acerca de la importancia del agua en el libro La Tierra Eterna. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen o lo pudieron descargar porque salió primero gratis para poder ser descargado. Y así que hay miles de hermanos, según nuestros conteos, miles de hermanos pudieron descargarlo, así que lo pueden encontrar ahí, sobre todo cuando se habla de los días de la creación. Si no, lo pueden encontrar también en Amazon, por si acaso. Pero volviendo a Pedro, Pedro está diciéndonos que el agua es elemental para hacer subsistir, y que el agua es elemental porque de ahí provino toda la creación. Y como sabemos, Dios no dijo en ningún momento sea el agua ya estaba cuando vino la luz. Y esta agua es Cristo, obviamente, pero también es el vientre, de alguna forma, del Padre que da a luz todas las cosas, ¿sí? Y que da a luz mediante la genética, o da a luz cosas con la genética del Hijo. Como dice Pablo, todo vino de Él, por Él y para Él. Amén. En este caso, Cristo viene a ser el molde de la creación. Eh, entonces, esto es muy interesante porque esto nos plantea desde un inicio que el agua física es de alguna manera simbólica del agua espiritual. Amén. Cuando ocurre la separación de las aguas, y esto
vuelvo a reiterar, está con mucho detalle en el libro La Tierra Eterna, pero cuando se hace esta separación de las aguas, lo que ocurre, las aguas de arriba son las aguas espirituales y las aguas que quedan abajo son las aguas físicas. No es que se separó entre nube y mares, ¿sí? Luego viene la creación del mar posteriormente, cuando lo seco es descubierto. Sino que lo que ocurre en esta separación es que el agua espiritual, que es Cristo, el agua viva, que es Cristo, queda arriba y abajo queda el agua física. Entonces, desde ahí, inicialmente esa separación no existía, sino que lo que había es que el agua espiritual estaba también siendo incubada, estaba moviéndose con el mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde ahí ya podemos entender un poco la importancia de que el bautismo que nos hace unirnos a la resurrección de Cristo y que nos hace parte de la iglesia, tenga relación directa tenga que ser en el agua. Amén. Fíjense aquí yo puse la palabra Av significa fuente, fuente de agua. Y es la palabra que se usa para decir Abba, Abba Padre. O sea que el Padre es la fuente del agua, ¿sí? Y el agua viva es el Hijo. Entonces, el agua de por sí sabemos que es un elemento vital, sabemos que es importante para la subsistencia, pero también debemos comprender que el agua es la manifestación del amor del Padre, ¿sí? Hablar del agua es hablar también del Padre. Sí, porque cuando decimos que Jesucristo es el agua viva que quita la sed y que produce una fuente eterna en nosotros, sabemos que esa fuente eterna se refería al Espíritu Santo en nosotros. Pero fíjense la conexión de todo esto. El Padre es la fuente, de esa fuente se desprende el agua viva que es el Hijo, y el Hijo deja en nosotros una fuente eterna que es el Espíritu Santo. O sea, hay una unión de esta agua espiritual en toda la plenitud de Dios. Amén. Y por eso es importante que lo comprendamos cuando, si tu hermano eres alguien que va a ir pronto al bautismo en aguas, es importante que esto lo sepas, porque cuando somos sumergidos en el agua, hemos vuelto al Padre en Cristo. En Cristo hemos regresado a ese vientre eterno que es el Padre. Amén. Como en algún momento yo lo expliqué también creo que en los videos acerca de Melquisedec o la escuela de Melquisedec que se dio por un tiempo, explicábamos cómo de Dios salieron todas las características de la humanidad que Dios puso en la humanidad, y en el caso de la mujer, la capacidad para hacer un vientre también vino del Padre. Fue una característica que nació del Padre, que salió de él, que el Padre puso de sí mismo en la mujer. Y vientre significa agua, significa un lugar acuoso donde pueda gestarse la voz de Dios, la semilla, la genética se pueda desarrollar. Amén. De eso podemos seguir hablando en algún momento, pero avancemos. Entonces, el agua eterna, el agua viva en este caso, y el agua física operan en la misma dirección. O sea que el agua es un elemento de engendramiento. Amén. Referente a esto que le acabo de mencionar. Fíjense en Juan 3:5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, fíjense, tiene que nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y aquí Jesucristo está haciendo referencia a que necesitamos, en Cristo podemos volver al Padre. Cristo nos abre la puerta para volver al Padre, y en el Padre somos engendrados, gestados por Él para ser a la imagen de Cristo. Esto no es un nacimiento por voluntad humana, es un nacimiento espiritual. Amén. Y esto es importante tenerlo claro. Así que el bautismo en agua hace una referencia directa a esto que ocurre. Ahora, necesitamos entonces tener revelación sobre el agua, sobre lo que era el agua. El agua también simboliza lo puro, entendiendo este aspecto de que el agua estaba antes que todas las cosas que fueron creadas, entonces podemos entender que el agua es un elemento esencial, un elemento puro. De hecho, el agua no tiene color, no tiene sabor para nuestro sentido. El agua, de hecho, puede tomar la forma del recipiente que la contiene. O sea, hay una pureza en el agua que le permite representar, porque Dios lo hizo así, representar al Padre y al Hijo. Amén. Hay una pureza en ella. Entonces, Ab o Abba, la fuente es el Padre y Cristo es el agua viva. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza
y al instante salió sangre y agua. Y esto sabemos nosotros que es un momento importantísimo dentro de todo el sacrificio de Cristo, y es que cuando Él entrega su espíritu, y esto es importante ver la secuencia, cuando Él entrega su espíritu, lo que viene después es una herida en su costado, como le ocurre también a Adán, el primer Adán, pero ahora Cristo como el postrer Adán y el Adán definitivo, también se abre un costado en él para que salga la iglesia, los elementos de la iglesia, que en este caso van a ser la sangre y el agua. El agua para poder dar a luz más hijos de Dios y la sangre porque es en esa sangre está la genética de los hijos, está el molde para todos los hijos. Amén. Entonces aquí Juan lo deja escrito porque sabe que esto es importante. Salió sangre y agua. Ahora Apocalipsis 17:15, otro aspecto del agua. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, como el agua está representando la realidad espiritual del ser humano, también hay aguas de muerte, también hay aguas corruptas, también hay aguas corrompidas, hay aguas que han sido contaminadas. Y aquí vemos en Apocalipsis que la Babilonia está sentada sobre muchas aguas, aguas contaminadas, que representan, fíjense, pueblos, representan muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, son aguas que están representando de alguna manera al mundo de hoy. Y entonces la Babilonia se sienta sobre este mundo, digamos, sobre el sistema de este mundo. Entonces el agua tiene una connotación siempre espiritual. Y de hecho sabemos que mucha gente dentro de la hechicería, dentro del ocultismo, hace uso del agua como un vehículo espiritual. Obviamente todo este uso es hechicero, o sea, tiene una falsedad de por medio, pero también trata de conectar con verdades espirituales. ¿Y cuáles son las verdades espirituales? Aquella que le estoy mencionando ahora. El Padre es quien es el agua. Cuando el Padre creó los mares, en realidad los creó para que en ellos nosotros experimentemos la inmensidad de su gran amor. Amén. Podamos tener una cercanía en nuestro sentido de lo que es la inmensidad de su amor. Amén. Entonces, siguiendo con esto, fíjense en Apocalipsis 1:15, ya entrando a otro aspecto del agua importante. Todo esto para comprender por qué entonces en el bautismo en agua somos sumergidos en agua. Apocalipsis 1:15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Yo creo que todos en alguna medida hemos estado cerca de aguas que corren, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando chico, cuando era muy pequeño, bueno, no tanto, pero todavía no adolescente, con los vecinos del barrio teníamos la mala costumbre, voy a reconocerlo, la mala costumbre de abrir los grifos que usaban los bomberos para apagar incendios, pero nosotros los abríamos para bañarnos en ellos. Como no teníamos una piscina cerca, ni la playa quedaba muy cerca, eso lo usábamos. Entonces salía el chorro de agua gigante y ahí nosotros en el barrio, todos los vecinos, los niños sobre todo, saltábamos en el agua. Esa era nuestra diversión. Dejamos de hacerlo, por si acaso. Ya no lo hacemos ni lo promovemos. Pero a lo que quiero ir es que todos hemos estado cerca de algún momento en donde el agua sale con estruendo. ¿Sí? Una cascada, un salto de agua, o aguas como esta, por ejemplo, que salen como un estruendo. Y a eso se refiere cuando dice que esta voz del Cristo en resurrección es la voz como de un estruendo de muchas aguas. Esas muchas aguas son al mismo tiempo las aguas vivas. No son aguas muertas, no son aguas que están podridas por el estancamiento, sino que son aguas vivas que están corriendo con fuerza. Y este punto es importante porque cuando la iglesia ya no pudo sumergir, porque era muy riesgoso sumergir a los nuevos convertidos en agua, lo que hacían era derramar agua sobre ellos y entonces con esto trataban de simbolizar las aguas corriendo, las aguas vivas que estaban siempre en movimiento. Y por eso de ahí aparece entonces el bautismo por aspersión. Pero originalmente, y lo vamos a ver en la escritura, siempre fue ser sumergido. Obviamente en estos casos, como les digo, estaba entre o bautizamos de esta manera o no bautizamos.
Y como la orden era bautizar, entonces ellos empiezan a bautizar en agua con aspersión, con este fin, ¿sí? Entonces, volviendo a este punto de la voz que sale, son estas muchas aguas, son las aguas vivas. La voz de Cristo, la voz de nuestro Señor es una voz viva, que cuando la podemos oír, lo que hay en nosotros es vida. Amén. Lo que es traspasado a nosotros es vida. Apocalipsis 19:6 también dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Todopoderoso Dios reina. Amén. Y aquí estamos viendo cómo la iglesia de los santos, cuando adora, también suenan las aguas vivas que están dentro de nosotros. Amén. Entonces, esas aguas vivas se manifiestan cuando estamos adorando, cuando estamos declarando los diferentes atributos del Señor, aparecen entonces también estas aguas vivas. Amén. Entonces ya entendiendo todo esto de las aguas, la importancia espiritual, ya podemos referirnos ahora a diferentes momentos de la Escritura en el Antiguo Pacto, antes de que Cristo se encarnara, de cómo el Padre ya estaba mostrando lo que iba a ser el bautizo. Pero todavía nadie bautizaba, eso que tiene que quedar claro, ¿sí? Pero sí momentos en donde el agua era necesaria para que el pueblo pasara de una etapa a otra. Amén. Entonces, tenemos varios momentos. Uno, antes de Israel, antes, digamos, de todas las tribus, que fue en el arca de Noé, ¿verdad? Ahí es donde el arca es bautizada con agua, pero con agua de juicio. Ahí vemos el agua que viene desde arriba y el agua que está abajo, que sale, dice la escritura que se abrió de alguna manera el abismo para sacar todas las aguas y también se abrió las compuertas de los cielos para derramar muchas aguas y entonces el arca quedó cubierta, aguas constante abajo y aguas constante, perdón, arriba y constantemente también abajo. Ahora, también tenemos en el Mar Rojo. En el Mar Rojo también hubo un bautismo. Y como hubo un bautismo porque ellos pasan por el Mar Rojo, Israel pasa por el Mar Rojo, se abre el Mar Rojo y ellos están entre las aguas pasando. Y ese fue un bautismo, dice la escritura, que fue un símbolo del bautismo para cambiar desde su estado de esclavitud a un estado de pueblo, de un pueblo que se transformaba en una nación. Entonces, aquí estamos viendo de nuevo, digamos, la importancia del agua en esto. Luego ocurrió de nuevo en el Jordán, y aquí había un bautismo de una generación que tenía que tomar la herencia. Aquí entonces este paso por el agua, porque Josué también tuvo que cruzar el Jordán, que no era un río menor, era bastante grande. Entonces dice la escritura que también se abrieron las aguas y pasó el pueblo, Josué y los sacerdotes también, por medio de las aguas. Y aquí también otro símbolo del bautismo, o sea, el paso por el agua para poder ir a otro lugar, a otra posición, y en este caso una posición de herencia. Amén. También tenemos el ejemplo de Naamán, cómo él se purifica en el agua, cómo el ser sumergido, ¿se acuerdan que fue sumergido 7 veces? Le trae la sanidad, le quita la lepra. Él estaba enfermo de lepra y esta lepra es quitada y él es purificado cuando es sumergido. Ahora, esta parte de Naamán es interesante porque la lepra era un símbolo finalmente del pecado. Cuando el Señor sana a los leprosos, está simbolizándonos cómo el ser humano, cómo la humanidad está de enferma por estar lejos de la presencia del Señor. Y todo el tratamiento que se le daba también a los que se enfermaban de lepra tenía relación también con cómo el pecado va metiéndose no solo en nuestras vidas, no solo en nuestros cuerpos, también afecta a nuestro entorno. ¿Se acuerdan que cuando se descubría a alguien con lepra, incluso demolían completamente la casa? Entonces, esto tenía elementos obviamente sanitarios en el caso de Israel, pero también elementos simbólicos acerca del pecado. Ahora, Juan 3:23 dice, Juan bautiza también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. O sea, que el bautismo, por eso dice que había muchas aguas, necesitaban muchas aguas, porque el bautismo es ser cubierto por el agua. Amén.
Los bautismos del antiguo pacto no eran cubiertos, solamente pasaban por agua. Pero aquí Juan el Bautista está haciendo algo, por eso es completamente distinto, porque si bien es cierto, habían referencias lejanas en el pueblo de Israel, nunca nadie dijo, ok, esto significa que hay que sumergirse. Nunca nadie hizo eso. Habían incluso referencias acerca de purificarse en agua, pero nunca nadie tomó esto como un símbolo del pecado, ¿sí? Como un símbolo, digámoslo así, que tengo que yo mismo ser sumergido completamente en el agua. Pero Juan lo hace por orden del Espíritu Santo, recibe esta orden de ir a bautizar y él comienza a sumergir en agua. Ahora, todos recordamos que hay dos cosas que estaban en Juan cuando él comienza a hacerlo. Primero, en el caso del pueblo, Juan está llamando al pueblo a reconocer que han fallado, a reconocer que se han apartado y a reconocer ese pecado sumergiéndose en el agua para ser limpios, ¿sí? Y recibir así al Mesías. Y el segundo elemento de Juan el Bautista es que él mismo sabía, por orden del Espíritu, que él estaba bautizando para que se manifestara el Cristo. Y aquí entonces tenemos varias cosas que podemos rescatar de todo esto. Primero, que cuando alguien se bautiza en agua, está asumiendo que el juicio, y aquí está la relación con el arca de Noé, que el juicio ya fue pagado por Cristo, y que por lo tanto yo me sumerjo en las aguas del juicio sin ser afectado para destrucción, porque me estoy sumergiendo en Cristo. Amén. Lo segundo es que también cuando me bautizo en aguas, estoy cambiando de posición. Estoy saliendo de la esclavitud de Egipto a la libertad. Amén. Y a ser considerado pueblo de Dios, dispuesto para que la justicia de Dios sea escrita en las tablas de mi corazón. Amén. Tercero es que cuando soy bautizado también yo soy cambiado de posición, de ser solo una persona más a convertirme en poseedor de la herencia que está en Cristo, el reposo que está en Cristo. Y esto refiriéndonos a lo que ocurrió con Israel al cruzar el Jordán. Cuarto, tiene que ver también con ser purificados, como Naamán fue purificado y sanado también en las aguas, en este caso en el Jordán, nosotros también somos sumergidos, tal vez no 7 veces como le ocurre a él, que tuvo que meterse las 7 veces, pero también sí, en Cristo es una inmersión de plenitud, de ahí viene el número 7, o sea, estamos plenamente sumergidos en él. Amén. Y por último, y esto relacionándolo con lo que dice Juan, acerca de las muchas aguas y lo que ocurrió con el Juan, el que bautizaba, Juan el Bautista, porque bautizaba, no porque fuera la iglesia bautista, lo que hace Juan el Bautista, y tiene relación con esto, y es que cuando nosotros somos bautizados, también estamos reconociendo al Cristo. Hay algo interesante aquí, que cuando Cristo viene al bautismo, se manifiesta el Hijo, ¿sí? Juan sabía que tenía que bautizar por orden del Espíritu Santo, porque él dijo, cuando yo lo haga, el Cordero ha de ser manifestado. Amén. Y entonces esa búsqueda de esa manifestación del Cordero también es una búsqueda en nosotros, de que el Cristo se manifiesta en nuestras vidas, y el bautismo en agua es parte de eso. Y aquí quiero hacer un punto interesante, ya como dato freak o dato curioso. En Mateo 21-25, fíjese, lo voy a leer primero en dos versiones, dos revisiones. La Brit Hadasha, que es una revisión que mezcla el español con el hebreo en algunos conceptos, y la Nakar Kalunga, que ya está en español, pero es también una revisión bastante antigua. Entonces, fíjese cómo, voy a leerlo en Nakar Kalunga primero. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? Jesús hablando con los fariseos. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a pensar entre sí. Si decimos que del cielo, nos dirá que por qué no le habéis creído. ¿Se acuerdan de eso? Y si decimos, bueno, ahí estaba la discusión de los fariseos, ¿qué es lo que tenemos que responder? Obviamente el bautismo era del cielo, y ellos no lo creyeron y no fueron a bautizarse por su orgullo de no querer reconocer que necesitaban arrepentirse.
Pero aquí ya revisemos cómo aparece en el hebreo, el concepto que usa Jesús en el hebreo. Fíjese, dice, la tevila en el mikve mayim de Yohanan. Yohanan es Juan, ¿verdad? ¿De dónde era? Del Shamayim. Del Shamayim se refiere al cielo de Dios. Ustedes recordarán que está la raquia y luego el cielo de Dios, el Shamayim. Entonces dice, ¿de dónde procedía? ¿Del Shamayim o de los Bene Adam o de los hijos de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos que del Chamayín nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Bueno, aquí lo que quiero que se fijen es el concepto mikve, mikve mayim de Juanam, o sea, el bautismo que trajo Juan, ¿sí? ¿De dónde procedía, decía él, el bautismo de Juan? Y la palabra era mikve, porque mikve era una inmersión, ¿sí? Y por eso esto es interesante poder leerlo, porque el mikve no era por aspersión. Ahora le explico qué era el mikve. El mikve era un rito tradicional que hacían las mujeres cuando se iban a casar. Las mujeres casadas se reunían con mujeres que ya habían estado casadas antes, se sumergían en agua, era casi como una piscina, algo así, y ahí tenían una conversación entre mujeres casadas. Era una preparación para la vida matrimonial, para unirse al esposo. Y tenía relación también casi como un rito de purificación, de limpieza, pero de dejar atrás la vida de la soltera en este caso y empezar a vivir una vida de alguien que está en un pacto. Entonces ese era el mikve, era una tradición. Y aquí Jesucristo, cuando está hablando del bautismo de Juan, usa este concepto, dice el mikve de Juan. O sea, la inmersión que Juan les propuso, que era similar, estoy parafraseando, similar a cómo las casadas se sumergían antes del matrimonio. ¿Se acuerda que Juan el Bautista dice, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo? Y yo me alegro cuando el amigo se va a casar, refiriéndose a la iglesia. Entonces, esto es interesante porque el bautismo en Cristo que el Señor nos envía a hacer tiene que ver con el reconocimiento nuestro, con nuestra propia voluntad reconocemos que queremos unirnos en pacto con Él. Y es un momento de sumergirnos completamente en Él, unificarnos con Él, fusionarnos con Él, dicho de otra manera. Entonces ese era el mikve, este rito, como les cuento, esta tradición que había de las mujeres casadas de reunirse en el agua antes de un casamiento. Yo creo que estaría bien bueno tal vez aplicarlo como una forma de salida anterior a los casamientos, que la mujer pueda ir a un sauna, estaría bien bueno, yo creo que las hermanas estarían felices, que alguien la invite y les pague un sauna de relajación antes de entrar al matrimonio, porque toda la ceremonia siempre estresa bastante. Pero cerrando ese punto, esa recomendación, entonces la parte interesante es esta, que el mikve manifestaba una purificación y también la voluntad de ser uno con el esposo. Entonces todo esto tiene que ver con la manera en que se ve el bautismo y es el bautismo en agua para nosotros. Fíjense en Mateo 3:16. Dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Aquí hay muchas cosas que podemos decir de este momento. Yo les recomiendo también, lo tengo aquí en uno de mis lugares con libros, el libro de Emerson, de Sumergido en él. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No voy a entrar a dar detalles, pero los que lo han leído van a decir amén con eso, y los que no, se los recomiendo. Acerca del bautismo en agua, y explica bastante acerca de esto. Pero, tomándome de Mateo, de lo que está contando, hay dos elementos que quiero resaltar. Primero, sumado a lo que les comentaba del mikve, que el mikve era una inmersión, ¿sí?, en el agua, y esta descripción del bautismo de Jesucristo, en que Jesucristo dice que subió del agua, quiere decir que fue sumergido, no fueron por aspersión, fueron sumergidos en agua. ¿Sí? Esto es importante entenderlo. Y comprender también que la aspersión vino después, vino por causa de que no había la posibilidad de sumergir en agua, entonces se usaban aguas que representaran aguas vivas, o sea, agua corriendo. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, si tú eres un hermano que está en Alaska y me dice, hermano, a mí me bautizaron por aspersión, no tengas cuidado con eso, eso no quita nada de importante con lo que estás haciendo. Lo que estoy mencionando es que en cuanto podamos sumergirnos, lo hagamos. Amén.
porque eso yo conozco, eso es como Dios lo estableció. Ahí es donde está el elemento real de ser sumergidos en Él. Amén. Yo conozco, iba a decir, iglesias que en ocasiones, por no tener la manera de sumergir a los hermanos, por estar en lugares donde no habían lugares con agua, simplemente lo bautizaban ahí en la tina, llenaban la tina con agua que no fuera muy fría y ahí mismo lo bautizaban. O sea, a lo que voy es que el elemento, hoy en día lo hacemos de una forma mucho más protocolar, seguramente, las congregaciones se reúnen, también hacen una especie de paseo. Yo no tengo nada en contra de eso, todo lo contrario, si hay un tiempo de coinonía después, también en la iglesia primitiva, cuando empezaban a practicar los bautismos, ellos tenían un tiempo de cenar en Cristo. Los libros antiguos cuentan de que tenían tiempos de ayuno antes de bajar a las aguas. Se les pedía a los hermanos que iban a bautizarse que ayunaran días antes. Luego del ayuno ellos venían al bautismo, eran bautizados y después del bautismo cenaban todos juntos. Tenían esta coinonía que le llamaban, el ágape, que se reunían todos juntos a compartir. Entonces, hoy en día también se hace muy similar a como las congregaciones lo han estado haciendo. Pero lo importante es que no perdamos de vista lo medular, el por qué nos estamos reuniendo para la inmersión. Amén. Y ahora, como les decía, este versículo de Mateo tiene otro elemento más, aparte del ser sumergidos, y es lo que ocurre con Jesucristo. Lo que ocurre con el Señor es que cuando Él desciende a las aguas, hay algo sumamente interesante que ocurre ahí. Y es que el ministerio del Señor comienza. ¿Sí? Sus 30 años de, entre comillas, silencio o de preparación, o como quiera usted llamarlo, de madurez física, lo que ocurre ahí es que él comienza su ministerio porque hay un reconocimiento del cielo de que él es un hijo de complacencia. Amén. Así que el bautismo en agua tiene que ver con poder ser sumergidos en Cristo para también nosotros ser reconocidos en Cristo como un hijo de complacencia. Amén. ¿Qué quiere decir esto, un hijo de complacencia? Se lo mencioné también en el libro, perdón que menciono el libro, pero se me viene a la memoria, en el libro acerca de los templos, en el libro Efecto Parlante y en los videos también, en la serie de videos de qué hacemos con los templos. Le mencionaba que Malaquías habla de cómo Dios profetiza, cómo Dios no está complacido, usa ese término, de los sacerdotes que se han corrompido y que ellos operaban en el templo. Y que luego en Jesucristo se revierte eso, ¿sí? Porque usted puede leer Malaquías y la condenación que viene sobre el sacerdocio por no ser objetos de complacencia para Dios, por la manera en que profanaron todas las cosas santas. Amén. Y esto no solo en el tiempo de Malaquías, sino en los siguientes 400 años ocurre también antes de Juan. Entonces Juan, que era un levita, que venía de la misma línea generacional de esos sacerdotes que fueron condenados, Juan decide no ser un sacerdote, irse al desierto y empezar a bautizar. Todo esto está completamente unido en la escritura. No son cosas al azar, sino que el Padre, visualizando lo que iba a ocurrir, lo que estaba ocurriendo, lo profetiza ante Malaquías, y luego en Cristo cierra esto al declararlo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, está diciendo, se terminó el tiempo del Levítico. Juan es el último levita digno de operar como un agente entre el cielo y tierra, como alguien que ministraba las cosas santas, pero fíjese, Juan el Bautista no lo hace en el templo, porque ahí ya estaba todo corrupto. Entonces Juan el Bautista era el último que podía operar las cosas santas como profeta y también como la línea generacional de Leví. Y él lo que hace es, entonces Jesucristo por eso viene a Juan el Bautista y dice: voy a cumplir toda justicia. Y hacen esto que es completamente innovador, porque no se había hecho nunca en el antiguo pacto, y Jesucristo se sumerge para ser reconocido públicamente como hijo de complacencia. Amén. Todo esto para decir que en el bautismo nosotros nos sumergimos en Cristo para que dentro de Cristo seamos reconocidos como hijo de complacencia. Así que si a lo mejor tienen miedo y dicen: yo le agradaré al Señor, yo lo que te puedo decir, hermano, es que no le agradamos solamente porque Él nos ama, porque de hecho nos amó antes de que le conociéramos o que nosotros
se nos fuera revelado. Pero lo que voy es que ahora, sobre todo, más le agradamos porque ahora estamos en Cristo, el Hijo que le complace. Amén. El Hijo de complacencia. Entonces, Juan 2:6, siguiendo con todo esto, fíjense, Jesucristo va a usar el agua del elemento, el agua que era para purificación, y lo va a transformar en el vino, que se va a transformar en el vino para el pacto de la boda. Juan 2:6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, o sea, el lavamiento que se hacían, ¿se acuerdan? De las manos y todo, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y esta fue, como sabemos, lo que fue convertido en vino. El agua se usaba también para purificar, como decía antes, como un elemento que simboliza purificación. Y de eso quise anotarlo aquí para que no se me olvidara. Se usaba en los ritos de purificación de los judíos, de los esenios también, de los fariseos. Pilato lo usó en su momento para decir que él se lavaba las manos de todo lo que estaba ocurriendo. Los discípulos fueron lavados sus pies también con este elemento del agua como purificación, y obviamente el estanque de Betesda también hacía esta correlación con el elemento del agua, porque si bien es cierto la gente entraba y se sanaba, lo hecho es que el ángel tenía que mover el agua, o sea, el agua tenía que poner viva, entre comillas, como un agua en movimiento, para que en esta agua viva el enfermo fuese sanado, pero como todos sabemos, la sanidad era un símbolo, ser sano físicamente en ese momento era simbólico acerca de la enfermedad humana, de la enfermedad del pecado en la humanidad. O sea, el pecado como algo que te corrompe, que te destruye. Amén. Todo esto era simbólico, Betesda era simbólico de lo que Cristo iba a hacer. Ya no quiero irme, ya me iba a poner a hablar de Betesda, pero sigamos. Entonces, entendiendo todo esto, ya querrán todos bautizarse, ¿verdad? Los que no se han bautizado por lo menos. Y los que ya se bautizaron, es momento de dar gloria y agradecimiento al Señor. Juan 1:31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vino yo bautizando con agua. Aquí es cuando Juan lo dice. Yo vine bautizando para que se vea el Cristo. Entonces Jesús se manifiesta como el Cristo, el Hijo de complacencia que obedece hasta la muerte. No era solamente una complacencia porque hoy que me cae bien o hoy que lo quiero así por la ternura, no. Obviamente implica esas cosas, pero es el Hijo de complacencia porque es el Hijo que obedece. Amén. Esto es radical, es el Hijo que tiene pacto con el cielo, es el Hijo que está unificado con la voluntad del cielo. Así que cuando nos bautizamos estamos haciendo esa declaración, amén, sobre nosotros. Le estamos diciendo, Señor, en lo que a mi voluntad respecta, yo quiero ser unido contigo. Ahora, Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Esto, alguien dirá, ¿qué es esto de Lucas 12:50, hermano? ¿Cómo eso de Jesús ya fue bautizado en agua, pero está diciendo, pero me falta un bautismo, del que tengo que ser bautizado, y me angustio pensar en ese bautismo? Se refería obviamente a la cruz. Se refería a que en la cruz Jesucristo va a ser sumergido en el dolor, en el juicio, en las aguas de juicio, como le ocurre también al arca de Noé, que fue cubierto de aguas de juicio. Jesucristo va a ser cubierto en la cruz del juicio de Dios sobre él. Por eso le digo, cuando nos bautizamos, estamos diciendo, yo me uno al sacrificio de Cristo. Estoy reconociendo que ese sacrificio es completo para mí, que todo lo necesario para suplir la justicia que exige el trono de Dios, yo me estoy aferrando a este sacrificio para que se cumpla también en mí. Amén. Entonces Jesús fue sumergido en juicio y por eso le pregunta a los discípulos, ¿podéis ser bautizados en mi bautismo? O sea, les dice, de hecho, recordarán que también les dice en un momento, ¿podéis beber la copa que yo bebo? Le dice a los discípulos y ellos dijeron, sí, podemos. Obviamente no sabían lo que estaban diciendo en ese momento los discípulos, porque si hubieran sabido, se habrían enterado que significaba morir en el martirio. O sea, beber la copa de Cristo significa morir en el martirio. Y entonces ellos dicen, sí, podemos, le dicen. Pero obviamente
vino el Espíritu Santo luego, y en el Espíritu Santo pudieron hacerlo. Porque sabemos que Pedro lo niega, que todos huyen, y que solo Juan bebió la copa de Cristo inmediatamente por amor. Amén. Bueno, y eso es todo un asunto también acerca de los mártires y el martirio. Pero aquí Jesucristo lo está diciendo: voy a ser bautizado no solo en las aguas de la complacencia del Padre, también en las aguas del juicio. Y esas aguas de juicio ya no tendremos que entonces cargarlas más nosotros, porque así como la creación entró en el arca y fue cubierta, fue guardada en el arca, así nosotros también entramos para ser cubiertos en Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué nos bautizamos? Y esto es un punto. Ya habiendo dicho todo esto, me recuerdo un hermano que me dijo: hermano Simón, ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no puedo esperar? Porque había que bautizarse, él era un hermano que llevaba un tiempo, aún no se había bautizado, y entonces sus pastores le dijeron que sería bueno bautizarse. Y él dijo: no, es que yo no me siento preparado, siento que no lo entiendo bien, ¿por qué tengo que bautizarme? Mi respuesta inmediata fue: porque Jesús lo dijo. Así de sencillo. Así no entendiera nada de acerca del bautismo, tengo que bautizarme porque Jesús lo dijo. Amén. La obediencia no es condicional al entendimiento. El entendimiento es condicional a la obediencia. O sea, entendemos más en cuanto podamos obedecer más. Amén. Pero a veces hay gente que quiere entenderlo todo y nunca se cansa de querer entender todo para entonces empezar a hacer. Y no, el bautismo fue una orden del Señor. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin de los tiempos también, como se pueda traducir. ¿Qué tiene de importante este versículo? La orden de Cristo de bautizarnos, pero también está diciendo: porque tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, les ordeno, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. O sea, la potestad del Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del Padre es la que permite que nuestro bautismo tenga una repercusión espiritual, porque en el bautismo estamos uniendo cielo y tierra. No me estoy sumergiendo en el agua de una piscina, de una alberca, de una pileta, como quiera usted llamarle. Me estoy sumergiendo en las aguas del Padre para aceptar el juicio que vino del trono de Dios, para aceptar que en Cristo soy completo en Él, que Él cargó el juicio por mí y que voy a resucitar juntamente con Él, y que me estoy pactando con Él y que estoy entrando a mi herencia y que estoy dejando la esclavitud, en fin, y que estoy dejando la enfermedad de mi ser, amén, de mi alma, de mi espíritu. Y por qué no, también enfermedades del cuerpo pueden ser sanadas en este bautismo. Ahora, el punto entonces es que el discípulo se sumerge. El discípulo no lo piensa tanto, el discípulo que quiere obedecer. Entonces podemos ser creyentes, gente que dice creer en Dios, pero no le cree a Dios, ¿sí? Que cree en Dios porque dice: no, si yo celebro la Navidad, ¿has visto esa gente? No, si yo buena onda con Dios y a veces le hablo y todo eso. No, lo importante es si le creo a Dios, a lo que Él me dice. Amén. Y creerle a lo que Él me dice es ser discípulo. Y creerle a lo que Él me dice significa que obedezco lo que Él me dice. Entonces el discípulo se sumerge porque el discípulo guarda las ordenanzas de Dios. Amén. Y una de las ordenanzas radicales en este caso es ir a la inmersión en las aguas. Amén. El discípulo entonces parte o maneja los sacramentos. Sacramento, aquí van a decir: el hermano Simón se puso católico. No, sacramento es una palabra súper simple, quiere decir elemento santo, ¿sí? Y se refiere a un elemento físico que nosotros sabemos tiene una simbología espiritual y tiene una connotación espiritual y tiene una consecuencia espiritual. Amén. Eso le podríamos decir un sacramento. Entonces, los sacerdotes en el tiempo de Leví, el sacerdote levítico manejaba elementos que tenían connotación espiritual.
la menorá, el aceite, el pan de la proposición, bueno, todo lo que había en el tabernáculo y luego en el templo. Eso ya no está más, ahora lo que hay son hijos de Dios y los hijos de Dios que también son discípulos de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo. Como discípulos manejamos también ciertos elementos santos, ¿sí? Y estos elementos santos Jesucristo los estableció para que manejándolos, usándolos, ¿sí? En santidad obviamente, porque por algo son sacramentos o elementos santos, manejando estos elementos podamos unir cielo-tierra con estos elementos. Uno de ellos es la cena del Señor, el pan, el vino. Otro elemento puede ser incluso el aceite, puede ser la imposición de manos, el usar las manos para poder transmitir la sanidad de Dios o la bendición de Dios. Y otro elemento, obviamente, el que estamos hablando, el agua y el ser inmersos en el agua. Amén. Entonces, Hechos nos cuenta un poco de esto, dice: sepa pues, Hechos 2:36, predicación de Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A él, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense la pregunta. ¿Cuál es la acción que necesitamos para salir de este embrollo en que nos metimos por haber llevado al Cristo a la crucifixión? Pedro les dijo: arrepiéntanse, o sea, dejen su manera de pensar y luego bautícense cada uno de vosotros, o sea, sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí hay la razón por la que algunos no han sido bautizados en el Espíritu Santo, porque aún no han sido bautizados en agua. Ahora, ¿el Espíritu Santo a veces se salta eso? Sí, ocurre con Cornelio, simplemente descendió sobre él, pero también ocurre que como Dios trata con cada uno de diferentes maneras, es cierto que hay personas que por no obedecer este mandato de Jesucristo, ¿sí? Por mostrar resistencia a este mandato sencillo de Jesucristo de bautizarse en agua, no han recibido tampoco el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro lo está diciendo. Amén. Entonces, sigamos. Ya nos vamos acercando al final. Se necesitan entonces muchas aguas. Bautismo por aspersión, ¿qué decimos acerca de esto? Hechos 8:38 dice: mandó parar el carro y descendieron. Nuevamente esta palabra de descender, de ir a aguas profundas. Ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Entonces el bautismo por aspersión es un elemento de emergencia. Digamos que si estoy frente a una persona que está presa en la cárcel, no puedo llevarlo a una piscina, entonces lo tengo que bautizar con agua corriendo. Amén. Tampoco voy a esperar, ¿verdad? Años para bautizarlo, no. Tengo que, si hay un deseo de bautizarse, tiene que ser bautizado. Amén. Y tengo que buscar, como decían incluso los hijos del Señor en la iglesia del primer siglo, de los primeros 100 años. Cuando no hay agua profunda donde sumergirlo, tomen agua corriente y viértanla sobre la persona. Amén. Pero no dejen de bautizar porque esa fue la orden del Señor. Amén. Bautismo de niños, bueno, ¿qué dice Hebreos 10:22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Fíjense, corazón sincero, si un niño puede tener corazón sincero, sí. En plena certidumbre de fe, también puede ser. Purificados los corazones de mala conciencia. Y aquí hay un tema, porque la conciencia tiene que ver con que soy consciente de mí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando el niño ya es consciente de sí mismo, entonces puede tener todo esto que ser lavado en su conciencia. Pero un bebé recién nacido aún no es consciente de sí mismo. De hecho, no es consciente ni de su cuerpo. De hecho, cuando recién nacen, no conocen la diferencia entre ellos y sus padres. Ellos creen que el mundo en el que habitan están fusionados con su papá y con su mamá. Eso es algo que con el tiempo ellos van sintiendo esa separación. Y ahí viene, bueno, todo un tema de la angustia del bebé por la separación. Pero lo que quiero ir, para no desviarme, es esto. Mala conciencia, purificados, dice, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todos estos elementos que son parte también del bautismo, que ocurren en el bautismo, están hechos, el bautismo,
primero arrepentirse y luego bautizarse. El bautismo tiene relación con el arrepentimiento, tiene relación con la purificación, tiene relación con la resurrección. Entonces, ¿de dónde apareció el bautismo de niños? Bueno, hay un video por ahí también donde hablo yo de ¿qué hago? ¿Bautizo al niño o lo presento? Esa es una pregunta que a veces se hacen. ¿Bautizo a mi hijo o lo presento? Algunas personas. Bueno, hay un video que habla de eso. Pero aquí haciendo un adelanto les diré que el bautismo de niños solo vino a ocurrir porque en momentos de crisis, de pandemia, de epidemia, en este caso donde muchos niños morían rápidamente, las familias asustadas de que su hijo, su bebé, fuera realmente al cielo, por no tener claridad qué pasaba con ellos, le pedían a los, en este caso a los sacerdotes de la iglesia, normalmente católica, pero en ese tiempo solo había eso, a los presbíteros incluso, que por favor les bautizaran a los bebés. De ahí empezó a aparecer esto como la acción de bautizar al bebé. Luego tomó otras connotaciones que ahora conocemos. Básicamente bautizan bebé para anotarlo en un librito y decir, este bebé ya te atrapamos, tú eres de esta religión porque te bautizamos cuando eras niño sin preguntarte. Bueno, el asunto es que inicialmente así apareció, pero no es un mandato del Señor. Ahora, si va ese video acerca de bautizar o presentar, va a tener más claridad acerca de esto. Entonces, ya como digo, cerrando, y con esto termino, el bautismo sobre todo tiene relación con unirnos a la muerte y a la resurrección en Jesucristo. Con todos los elementos que le acabo de mencionar, y con esto por eso digo termino, el bautismo tiene que ver con que nos unimos a la muerte y a la resurrección en Jesucristo. Amén. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el bautismo es para caminar también en vida nueva, no por mi fuerza, sino porque me he unido al Cristo y en Él está la fuerza, está la gracia y está también la fe necesaria para poder caminar de esta manera. No puedo ser santo si primero no me uno al que es verdaderamente santo. Amén. Toda la santidad que pueda haber en mí no va a salir de forma espontánea de mí, solo puede venir de aquel que es santo. Amén. Y que puede santificarme en espíritu, en alma y cuerpo. Amén. Esto es importante aclararlo. Entonces, Colosenses 2:12 dice también, sepultados con Él en el bautismo, o sea, cuando soy sumergido, soy sepultado, y en el cual fuiste también resucitados con Él en el mismo bautismo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Me gusta esto, porque dice, la fe está puesta en Dios, quien resucita a los muertos. La fe en que yo después del bautismo pueda tener fuerza para vencer toda tentación no está puesta en mí, no está puesta en el agua que voy a usar, no está puesta en si es una bonita piscina o pileta o alberca lo que voy a usar. No, está puesta en la obra perfecta de Jesucristo que murió y resucitó para que nosotros también seamos vivificados en Él. Amén. Mediante la fe entonces en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y Romanos 1:4 al final dice acerca de Jesucristo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, cuando nos unimos en la muerte y resurrección en el bautismo, estamos también nosotros mismos siendo declarados Hijo de Dios con poder. Fíjense, me gusta, es como lo dice Pablo, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por esta resurrección. Amén. O sea que si soy sacado del agua para resurrección, estoy siendo declarado hijo de complacencia, hijo con poder, según el Espíritu de santidad. Amén. Así que hermanos, espero que esto les haya ayudado. Los hermanos que se van a bautizar, felicitaciones, un abrazo. Me hubiese gustado estar ahí también y abrazarte al salir de las aguas. Sé que en tu congregación esto también debe ser un momento maravilloso, así que como Iglesia de Cristo en las Naciones te felicitamos por ese tremendo paso que has de dar. Sean muy bendecidos, nos vemos en otro video prontamente. Bendiciones.